Buenos días, aquí de nuevo con vosotras para continuar esta charla de formación para la preparación al parto. En la clase anterior os expliqué la fase de dilatación y quedamos en que me iba a traer el muñequito del centro de salud para, bueno, de manera gráfica recordar un poco lo que era la fase de dilatación. ¿Recordáis que os comentaba que es como si yo le pusiera un jersey al bebé? Entonces, si yo empiezo a ponerle un jersey, ¿vale? En función de la cantidad de cabeza que vaya entrando por el jersey, eso se llama los centímetros de dilatación. De manera que cuando se hace una exploración, lo que estamos es tocando a través de la vagina, lo que estamos es tocando, pues eso, la cantidad de cabecita que hay en función de cómo se va metiendo el bebé. Cada vez se va metiendo más, a veces cuando está prácticamente todo, pero toca como un bordecito y dice, bueno, pues está de 9 centímetros. Cuando ya termina de pasar la cabeza, el cuello ya queda atrás y al hacer un tacto ya únicamente toca la cabeza del bebé, entonces ya se habla de que se tiene la dilatación completa. Una cosa es que haya dilatado completo y otra cosa es que ya esté la cabeza fuera. ¿De acuerdo? Eso no tiene nada que ver, porque puede tener la dilatación completa, pero la cabeza está todavía alta, está todavía en lo que es el canal del parto, el espacio por el que el bebé tiene que atravesar. Estas dos fases, tanto la fase de borramiento primera como la fase de dilatación, en las primíparas, las mujeres que es la primera vez que van a poner, que se ponen de parto, sí suele estar muy bien diferenciada. Sin embargo, en la multípara, mujeres que ya han parido en otras ocasiones, pues a veces no ha terminado de borrar el cuello, ¿vale? Todavía está el cuello así gruesecillo, sin embargo ya empieza a estar un poquito abierto, se dice está dilatable, porque son cuellos que suelen estar más blanditos, ¿vale? Pero eso sobre todo cuando ya se ha parido. Las primíparas no, las primíparas está bien diferenciado lo que es la fase de borramiento y luego la fase de dilatación. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces lo que quedamos en que, vamos a dejar que me ve, lo que quedamos en que en la clase de hoy os iba a hablar sobre la anestesia epidural, porque es una técnica que se utiliza durante esa fase. En la fase de borramiento no vamos a poner la epidural porque entre otras cosas todavía son como contracciones más irregulares, está en esa fase que se llama de pródromo de parto. A la hora del expulsivo, pues a la hora del expulsivo, cuando ya la señora lo que está es empujando, pues si no se ha puesto hasta ese momento la anestesia epidural, no sería lo más conveniente ni lo más indicado colocarlo. Entonces la anestesia epidural se pone durante la fase de dilatación. ¿En qué consiste? Yo explico siempre que la epidural es como si pusiera un suero, pero en lugar de canalizar una vena, lo que estás canalizando es el espacio que hay entre vértebra y vértebra, ¿vale? La columna está formada por vértebras y esas vértebras pues tienen un movimiento, ¿de acuerdo?, que permite que al encorvarse se abre, ahí hay un espacio y se accede a lo que es todo lo que es el tubo neural, donde va toda la información al sistema nervioso central. Ese tubo neural tiene que estar muy bien protegido. La principal protección es la dureza de la vértebra y a su vez está recubierto por una serie de capas como la cebolla. Bueno, pues una de esas capas se llama dura madre. Entonces, la anestesia epidural significa que yo voy a canalizar el espacio que hay por encima de esa capa que se llama dura madre, por eso se llama epidural. El prefijo epi significa por encima. Entonces, la epidural es como si yo colocara un suero ahí, a ese nivel. Cuando se va a poner una vía, ¿vale?, cuando te van a poner un suero, lo que utilizan es la agujita para atravesar la piel, acceder a la vena, y una vez que llega a la vena ya no sigue metiendo la aguja, porque puede correr el riesgo de que atraviese, se rompa y se ponga un hematoma. Entonces, una vez que llega a la vena, detienes de meter la aguja y lo que dejas dentro de la vena es como un plastiquito que tiene dentro lo que se llama el abocat, que es el artilugio con el que se canaliza la vía para poner el suero.
Entonces la epidural es lo mismo. Tenemos la aguja con el que se accede a ese espacio epidural y una vez que se llega a ese espacio epidural se deja dentro pues como un plastiquito y la aguja se retira. Hay mujeres que le tienen mucho miedo a la epidural porque tienen la idea de que es que con la aguja va a atravesar la columna y te van a dejar paralítica. Pues no, evidentemente no. Tiene la idea de como los toreros que entran a matarnos. Se coloca la señora, pues bueno, hay anestesistas que prefieren que esté en la cama, tumbadita, recostada, pero la mayoría de las veces se coloca a la gestante en la cama, ¿vale? En posición encorvada para que se abra bien ese espacio y se pueda acceder. Lo que es muy importante es que durante la técnica procure la gestante no moverse. Es como si a mí me van a poner un suero y ¡ay, qué miedo, que me da miedo! Y no puede trabajar. Entonces, cuando se va a poner la epidural es muy importante. Por eso el anestesista suele recomendar, suele pedir que si te va a dar una contracción, porque claro, estás en una fase en la que ya las contracciones son más intensas y una contracción pues te puede venir pues cada 4 o 5 minutos, a veces incluso más seguida, y entre que se coloca todo el campo estéril porque tiene que estar todo muy estéril, la posición, pues no es raro que estando en la posición para colocar la epidural te pueda dar una contracción. Entonces en ese caso lo que tiene es que comunicárselo, avisar para que se detenga. Bueno, pues entonces lo que iba, se accede a ese espacio, te dejan dentro ese plastiquito y eso va conectado generalmente a una bomba de perfusión y constantemente se programa para que constantemente te vaya entrando la medicación anestésica. Más que anestésica es una analgesia, aunque se dice de anestesia epidural, pero sobre todo es una analgesia, porque de lo que se trata es de bloquear los receptores de la información del dolor que está a nivel lumbar, que recibe esa información de la contracción uterina. De manera que si yo estoy bloqueando esos receptores, la función que tienen, la misión que tienen es ascender por lo que es la médula espinal hasta llegar a la central, que es el cerebro. Entonces allí procesan y dice, uy, hay una contracción y se percibe como dolorosa. Si yo estoy bloqueando esos receptores, arriba no se enteran, entonces sigue estando la contracción, pero no se percibe como dolorosa. Importante, que no es nada peligroso para el bebé, no le está pasando para nada al bebé, simplemente lo que se hace es que se bloquea esos receptores. A veces puede ocurrir que a la hora de canalizar ese plastiquito, por donde va a entrar, pues a lo mejor está un poco más lateralizado hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces te bloquea los receptores de un lado pero no los del otro. Entonces arriba se creen que están solamente las contracciones por un lado, entonces solamente por un lado se perciben como dolorosas. Puede ocurrir que sea pues o bien porque tenga la madre escoliosis, que es cuando está la columna desviada. Y bueno, hay veces en los que se intenta que poniéndose de lado la gestante para que caiga, que se ponga hacia el lado al que le está doliendo para que caiga esa medicación hacia ese lado, o incluso en ocasiones hace falta recolocar ese plastiquito, ¿vale? ¿Y cuánto tiempo va a estar puesta? Pues hasta que sea el momento del parto, ¿de acuerdo? Hay veces que cuando llega el momento de la dilatación está más completa, ya casi llega el expulsivo, el bebé ya está más bajito, se pueden comprimir otras terminaciones nerviosas que no va a bloquear por completo la epidural, entonces puedes volver a notar la presión, incluso el dolor. Eso normalmente la gestante lo lleva a regular, porque claro, pasa de tener contracción, está respirando, está con tu cada vez más intensa, decide que quiere ponerte la anestesia epidural y te coloca la epidural y normalmente el efecto que tiene es que te queda muy relajada, incluso a veces pues hasta que te duerme. Y dices, esto es fantástico, maravilloso, este es el mejor invento que han hecho.
eso sí te coge bien por los dos lados, ¿no? Pero claro, cuando de nuevo otra vez nota esa presión, ese dolor, dice, oh Dios mío, otra vez, ¿no? Muchas veces en esos casos lo que suelen poner es lo que se llama un bolo, te vamos a poner un bolo, y eso es que en una especie de petaquita que hay enganchada, que viene de atrás de la espalda, donde está el tubito por el que va entrando la medicación, pues ahí te ponen como esa misma medicación, pero más cantidad, como más de golpe, para poder bloquearte. Otras veces, pues si la gestante está bien controlada y se le explica que incluso a lo mejor le puede venir bien a la hora del expulsivo notar esa sensación de pujo, porque eso le va a permitir hacer un pujo más efectivo y así ayudar más a que el bebé termine de atravesar ese canal del parto. Una cosa que me preguntan siempre las embarazadas en los cursillos es, entonces, ¿hasta cuántos centímetros te la pueden poner? No hay nada delimitado. ¿A partir de cuánto? Dice, bueno, pues a partir de unos 3 centímetros, 3-4 centímetros. Tampoco hay veces que se pone con 2-3 centímetros, porque lo importante es que se esté de parto. O sea, y cuando se está de parto, cuando son contracciones ya rítmicas, cuando son contracciones intensas y no se quitan y cada vez van a más. Yo os expliqué que hay mujeres que les cuesta más trabajo terminar de borrar y conseguir esos 2-3 centímetros, a lo mejor una inducción que lleva horas de parto, y aunque esté con 2-3 centímetros, pero ya se sabe que está de parto, pues muchas veces se puede poner ahí la epidural para que la mamá también descanse, se relaje, y suele contribuir a que vaya dilatando mejor. Hay veces que se pone pues con 6-7 centímetros. Siempre ahí lo que se va es a valorar los beneficios riesgos. Si tú estás de 9 centímetros, el bebé está muy bajito y ya sabes que te queda poco tiempo de parto, ya queda muy poco, pues ahí igual no suelen colocarla, porque claro, también a la hora de la posición, que tiene que estar incorporada, muchas veces al colocarte lo que necesitas es ya empujar, y tu cuerpo lo que te está pidiendo ya es empujar. Entonces ahí pues como que no estaría indicado. ¿Qué efecto puede tener la epidural? La epidural, la medicación que se coloca para bloquear esos receptores del dolor, es una medicación que uno de los efectos secundarios que tiene es que puede bajar mucho la tensión. Entonces, para evitar que baje mucho la tensión, lo que se coloca antes, de manera intravenosa, en el suero, en la madre, se le coloca un extra de líquido que vaya circulando por el torrente sanguíneo. Si por el torrente sanguíneo va circulando más cantidad de líquido, eso hace que suba la tensión. Entonces, para contrarrestar ese posible efecto hipotensor que tiene, de que baje la tensión, que tiene la anestesia epidural, entonces de manera preventiva, siempre antes de colocar la epidural, van a poner como mínimo unos 3 o 4 sueros de 500 mililitros, o sea que te pueden poner 2 litros de líquido perfectamente. Así y todo, una vez que coloquen la anestesia epidural, pues para controlar, para monitorizar esa tensión arterial, van a colocar a la gestante un manguito que se va a programar para que cada X tiempo, cada 15-20 minutos, se gaste la tensión arterial. También se va a colocar normalmente en el dedo como una pinza, lo que es un pulsiosímetro, que sirve para ver la saturación de oxígeno de la mamá y sobre todo también la frecuencia cardíaca de la madre, y se va a monitorizar el bebé. Si hasta ese momento no era imprescindible estar constantemente con el monitor puesto, pues ahora sí que se va a poner un monitor para saber la frecuencia cardíaca del bebé y las contracciones que tiene la madre. A veces la frecuencia cardíaca puede bajar cuando se tiene la epidural o acaban de poner la epidural, porque puede que baje también la tensión de la madre, y también pueden que deje de tener contracciones. Hay veces que pero no tanto por la epidural, es que dices que le pusieron la epidural y se le pararon las contracciones, pero no es por la epidural en sí,
Las contracciones se paran por la cantidad de líquido extra que, como ya os he dicho, os han metido para contrarrestar esa bajada de tensión. Cuando hay mucha cantidad de líquido, eso disminuye y a veces incluso elimina las contracciones. Cuando hay una amenaza de parto, cuando hay prematura, lo que suelen recomendar es bebe mucho, hidrátate mucho. Una deshidratación puede provocar contracciones. Entonces, cuando hay muchas contracciones seguidas, incluso te ponen suero rápido, a chorro, para que aumente mucho la cantidad de líquido y eso frene las contracciones, pueda frenar las contracciones. Entonces, el efecto que tiene de que puedan desaparecer o se espacien mucho las contracciones una vez que pones la epidural es por esa cantidad de líquido extra. Entonces, para reanudar ese trabajo de parto, que trabajo de parto, como sabéis, es que haya contracciones, para reanudar ese trabajo de parto, lo que hacen es poner de manera intravenosa, también diluido en la madre, oxitocina. Si hasta ese momento no había hecho falta colocar oxitocina sintética intravenosa porque había una dinámica espontánea efectiva, pues generalmente una vez que se pone la epidural es prácticamente sí o sí se suele colocar suero con oxitocina, aunque sea en pequeñas cantidades, sobre todo al principio es como si fuera un chispazo para que aquello de nuevo retome esas contracciones y el parto siga para adelante, porque como ya sabéis, si no hay contracciones no se está de parto. Y si tú estás de parto y se te paran las contracciones, habrá que reanudar ese trabajo de parto. Entonces, en esos casos, pues se coloca la oxitocina. Todo esto, ¿qué supone? Todo esto supone una inmovilidad relativa, claro, pero supone que si durante la fase de hasta ese momento la gestante se ha estado paseando, se ha estado meciendo en la pelota, se ha estado bañando, ha estado haciendo sus respiraciones, todo ese movimiento con la epidural se va a detener. Entre otras cosas porque te bloquea, no te quita la movilidad, pero sí que te deja las piernas como más pesadas y entonces te puedes caer, no es tan seguro que puedas ponerte, a levantarte, a andar, a pasear, a caminar. Entonces te quedas más inmovilizada, con tu monito puesto, con tu tubito en la espalda por donde va entrando, con tu suero que muchas veces tiene la oxitocina, con tu manguito de la tensión, con tu pulsiosímetro. Claro, de pronto parece que en vez de estar de parto, parece que está en una UBI, pero a la gestante le da lo mismo, porque como no le duele y muchas veces se queda tan relajada y tan dormidita. ¿Eso qué implica? Eso implica que, bueno, por un lado, esa relajación, como ya he dicho otra vez, puede ayudar a que termine de dilatar o avance la dilatación, pero también puede hacer que el bebé le cueste más trabajo pasar por el canal del parto, porque si la parturienta está sin moverse, esa inmovilidad va a dificultar que el bebé vaya avanzando, porque el canal del parto necesita que la madre mueva la pelvis, vaya colocando en posiciones para que el bebé vaya avanzando. Y eso es cualquier mamífera, cualquier hembra que está de parto, tumbada en la cama, pues como que cuesta más trabajo, siempre se mueve, se coloca en posición. Por eso muchas veces con la epidural, el expulsivo, que es la salida del bebé, que ya será la siguiente clase que os cuente, pues el expulsivo se retrasa. Hoy por hoy, en la mayoría de las maternidades, siempre que la frecuencia cardíaca fetal sea normal, que la frecuencia cardíaca fetal es lo que nos va a marcar el estado del bebé, siempre que la frecuencia cardíaca fetal esté bien, con una anestesia epidural pueden dejar hasta 3 horas de expulsivo. Imaginaros, tengo la dilatación completa y puedo estar hasta 3 horas empujando, colocando, girando para conseguir que el bebé baje. ¿Y esto por qué? Pues porque, como ya os he dicho, la epidural va a dificultar generalmente, siempre también tema de proporción, pero no tanto por la epidural, sino por lo que implica tener la epidural, que la epidural implica mayor inmovilidad y esa mayor inmovilidad dificulta el que el bebé avance por el canal del parto. ¿De acuerdo?
Yo recuerdo en uno de los grupos, hace ya mucho tiempo, en uno de los grupos había una embarazada que solía venir acompañada de la hermana, y la hermana había sido monitora de danza del vientre y comentaba que el origen de la danza del vientre, pues estaba, una de las teorías, ¿no?, del origen de la danza del vientre estaba en las mujeres que acompañaban a las parturientas. Entonces, como que la rodeaban y se ponían a hacer movimientos de pelvis para que la parturienta la imitara, y con eso, gracias a esos movimientos de pelvis, ayudaba a que el bebé fuera bajando. Con la epidural puesta, poca danza del vientre se puede hacer. Entonces, epidural sí, epidural no. Yo no estoy aquí ni para venderla, ni para recomendarla, no recomendarla. Yo estoy aquí para informar, ¿de acuerdo? Os decía en la primera clase que lo importante es ayudar al bebé a nacer, y que no puedes basar tu idea del parto en decir epidural, epidural, epidural. ¿Por qué? Pues porque si por lo que sea no te pueden poner epidural, se te viene todo de encima. Ese por lo que sea, ¿por qué puedes no ponerte una epidural? Pues una epidural puedes no ponértela porque o bien no está indicado porque está de muy poco tiempo o está ya muy avanzada, o porque hay algún problema de coagulación importante en la gestante. Si están las plaquetas muy bajas, generalmente no la ponen. Las plaquetas es lo que ayuda a que en el caso de que haya una hemorragia, pues se pueda cerrar ese foco por donde sale la sangre. La zona donde se pincha está muy vascularizada, entonces si a la hora de pinchar si hay algún vaso que se rompe y se produce una hemorragia, pues podría ser peligroso. Tampoco se pone si los leucocitos están muy elevados. Unos leucocitos muy elevados te están indicando que hay una infección en algún foco. Entonces, ante el riesgo de que pueda haber una contaminación, pues una infección a ese nivel podría ser peligroso. Entonces tampoco suelen ponerlo. Alguna hernia importante. Todo eso al final va a ser el anestesista, que es el que al final va a pinchar, el que va a valorar. Por eso siempre se pide en el último trimestre una analítica de control donde se ve la coagulación, se ven los leucocitos, y ya va a valorar si con esa analítica tiene la suficiente antigüedad como para que sea efectiva, o pueden indicar pedir una nueva analítica de sangre para tenerlo lo más reciente posible. También en las mujeres que durante el embarazo han estado pinchándose heparina por problemas de coagulación, normalmente siempre suelen recomendar que esté 24 horas antes, no se haya puesto, para precisamente evitar ese problema de plaquetopenia, de pocas plaquetas y riesgo mayor de hemorragia. Eso sería lo que es la epidural. La otra cosa distinta es la intradural. Fijaros, he cambiado de prefijo, ya no es epi, ya no es por encima, ya estamos en intra. Intra es cuando atravieso, y la intradural es cuando a la hora de pinchar se atraviesa esa dura madre. Y eso se utiliza en los casos en los que se va a hacer una cesárea. En la cesárea sí que te va a bloquear no solamente los receptores del dolor, sino que también te va a bloquear todo lo que es la movilidad. Sí que te duermen de cintura para abajo. Ahí no te están dejando ningún plastiquito dentro. Una intradural lo que está es pinchando, es como una intramuscular, cuando te van a poner un pinchacito en el culo, con el brazo, una intramuscular, con la aguja atraviesas, llega al músculo, una vez que llega al músculo mete el líquido y saca la aguja. Pues la intradural sería eso, en ese espacio introducen la aguja, meten la medicación analgésica, anestésica en este caso, y retiran la aguja, no dejan nada. Te duerme y claro, ahí tienen que actuar rápido, por eso se pone en una cesárea. En los casos en los que, porque la cesárea se sabe desde que se empieza hasta que termina, pues una media hora, 3/4 de hora y listo. Pero un parto no se sabe las horas que va a estar, entonces no te van a estar pinchando cada 3-4 horas. Por eso, y te dejan el plastiquito dentro.
En los casos en los que la gestante tiene la epidural puesta y al final el parto no progresa e indican hacer una cesárea, entonces en esos casos utilizan la misma epidural, pero la medicación que te ponen es una medicación analgésica, anestésica más potente para que sirva durante la epidural, perdón, durante la cesárea. El efecto secundario más común que puede tener la epidural, y es el que bueno, muchas madres pues conocen, es el problema de dolores fuertes de cabeza, de cefalea intensa y de rigidez de nuca. Generalmente suele ser secundario a un problema a la hora de la punción. Si yo con mi kit de epidural, el kit de epidural tiene la aguja de un grosor un pelín más grueso porque dentro tiene que ir el plastiquito, pues si con ese kit de epidural a la hora de pinchar se atraviesa esa dura madre, esa capa, pues se hace un poro un pelín más grueso de la cuenta. La intradural, la aguja es más finita, entonces no importa tanto que se atraviese porque el poro que se hace es más chiquito. El de la epidural es un pelín más grueso. Entonces, si con ese kit de epidural se atraviesa esa dura madre, al otro lado de esa capa lo que va circulando es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese poro mayor que se ha producido en esa dura madre hace que pueda salir más cantidad de líquido cefalorraquídeo, y si hay una pérdida mayor de la cuenta, produce esa cefalea intensa, esa rigidez de nuca, que el tratamiento, la indicación es que debe de estar la madre, en los casos más intensos de cefalea intensa, debe de estar pues a veces hasta 24 horas sin moverse nada, sin almohada, para que ese porito se cierre. Ponen tratamientos de cafeína, analgésico, para que pase ese dolor de cabeza. Son efectos secundarios que afortunadamente no son muy comunes. Y lo más importante es, antes de levantarse, pues saber si ha habido algún problema a la hora de la punción, y eso va a ser el anestesista que ha puesto la anestesia el que te lo diga. Y si te indica, pues te tienes que quedar sin levantarte X tiempo, pues te tienes que hacer caso, no por intentar levantarte, no, estoy bien. Si ha habido problema en la punción, te puede provocar ese dolor de cabeza. En una cesárea, entre que el poro que se hace es más chiquitito y que sí o sí la cesárea, como mínimo esas 24 horas, va a estar sin moverte porque te ha producido, bueno, estás recuperándote, una intervención quirúrgica, pues entonces el porito se cierra sin problema. Y bueno, ya está, esta clase ha salido un poquito más larga, pero es que no iba a dejar cortar la explicación de la epidural. Y quería terminar de explicar lo del muñequito, lo de la dilatación. En la siguiente clase os contaré la siguiente fase del parto, que sería ya la fase del expulsivo. Espero que no se os haya hecho muy pesado, que me haya explicado con claridad, y como siempre os digo, cualquier duda la dejáis en comentarios, yo lo miro y os lo aclaro, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.